Hola crack digital, bienvenido a esta segunda lección de marketing y ventas para dentistas. En el anterior capítulo probablemente viste bien acerca de los principios de marketing. Ahora vamos a entrar en la parte ya práctica de cómo hacer el mercadeo y demás. Esta lección tiene muchísimo como tal, vas a ver desde presupuestos, cómo montar las campañas, cómo sacar anuncios ganadores, todo. Entonces entremos en materia. Pues cuando hablamos de marketing hay dos pedazos, el mensaje y la parte técnica. Yo quiero que primero abordemos el mensaje, ¿listo? Entonces si tú alguna vez te has preguntado cómo segmentar mejor, la realidad es que la respuesta es mucho más sencilla de lo que tú crees y aquí te lo voy a explicar. Y es que la forma correcta de segmentar no es por intereses o saber si tu paciente tiene 25 o 34 años o si vive a 3 kilómetros de tu consulta o por fuera de la ciudad. ¿Y por qué? Porque es que incluso para nosotros como marketeros esto se ha vuelto muy sencillo porque la segmentación hoy en día la hace Facebook o Meta o TikTok o YouTube o lo que sea por nosotros. Con la inteligencia artificial que estas herramientas tienen, ellas pueden conocer muy bien exactamente cuál es la persona indicada y que está más propensa a tomar nuestros productos o servicios. Entonces hoy en día no se trata tanto de segmentar así o asá. En realidad estos elementos demográficos y de consumo son elementos demográficos y de consumo que en realidad son de poco valor y no influyen tanto como tú crees. O sea, si algo quiero que te quedes con esto es que entre menos lo pienses de esa manera va a ser muchísimo mejor para ti. Entonces, ¿cuál es la verdadera forma de segmentar? Que la segmentación está en el mensaje y qué dices tú a nivel de guión dentro del anuncio. O sea, las palabras que tú dices en un anuncio como tal influyen mucho más que la segmentación. Y a mí me gusta mucho esta frase de Joseph Goebbels, pues el director de propaganda de la Alemania nazi, decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. ¿Y por qué traigo esto acá? Porque es que si tú repites un mensaje 1000 veces se va a volver realidad. Al final del día no se trata tanto de segmentar de una forma perfecta, sino es más importante el mensaje que estamos utilizando y como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué dices en tus anuncios y cómo lo haces? Es mucho más importante que si segmentas a mamás con hijos menores de 5 años que son amantes de turismo. Y la realidad es que para crear tu mensaje de marketing es importante que sepas qué decir y cómo hacerlo, y la mejor forma de hacerlo es indagando en la biblioteca de anuncios de Facebook de tus competidores para saber qué les ha funcionado. Entonces aquí yo le doy créditos a Ricardo Rivas porque me enseñó esta estrategia y hoy en día la implementamos bastante, nos va súper bien con esto, pero creo fielmente que es la mejor estrategia que hay. Entonces, paso número 1 es ingresar a la biblioteca de anuncios de Meta y bueno, después espiar la competencia, pero ok, entremos aquí. Entonces si tú te metes aquí en Google y pones, no sé, biblioteca de anuncios de Facebook, tal cual, si tú haces clic en la primera opción te va a llevar acá y esta es una herramienta gratuita. Entonces básicamente esta es la mejor forma de espiar a tu competencia y saber qué están haciendo. Y yo cuando entro aquí a mí me gustan hacer dos cosas: ver referentes que yo considero que lo están haciendo muy bien, uno, o dos, llevarme ideas creativas relacionadas a esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero promocionar Invisalign, lo primero que voy a hacer es ver gente que ya esté haciendo bien ortodoncia o que lo esté promocionando bien y voy a ver exactamente ellos cómo lo están promocionando. Entonces lo primero que diría es clic aquí en Colombia, categoría del anuncio, pondría todos los anuncios. Y después, pues a mí me gusta mucho dentistería digital, creo que eso se ve reflejado en el buscador, me metería aquí, vería exactamente qué está haciendo dentistería digital. Entonces yo puedo ver aquí que tiene 52 anuncios y muy importante, puedo ver cuáles tienen activos y desde qué fecha. Entonces yo puedo ver que aquí tiene implantes, varios de estos. A mí no me importa tanto los que llevan, los que he estado pautando recientemente, esos a mí no me importan lo más mínimo. Me importan mucho más los que llevan bastante tiempo pautando. Entonces, por ejemplo, uno de estos que lleva desde el 22 de noviembre o 23, alguien como María José es una, más allá pues de lo que ella hace en redes, ella es muy inteligente como profesional. Créeme que sí, ella no va a estar 3 semanas botando su dinero a la basura. Entonces, si estos anuncios llevan prendidos desde entonces, es porque probablemente le va bien y ese es un buen ejemplo.
Por ejemplo, este anuncio lleva desde el 2 de noviembre del 2023. Entonces yo lo primero que haría es entrar a ver cómo está diseñado este anuncio con lujo de detalles. Entonces quiero contarte. Yo entro y veo esto acá. Probablemente no lo escuches, no importa. Pero a mí me gusta darle play y ver dos cosas. ¿Cuál es el guión? 1 y 2. ¿Cómo está compuesto a nivel gráfico? Entonces quiero que porfa veamos este anuncio como tal. Voy a bajar el video. Igual puedes leer aquí el subtítulo y vamos. Entonces quiero contarte cómo realizamos una valoración de ortodoncia en dentistería digital. Nuestros ortodoncistas realizan una historia clínica donde podrás contar tus antecedentes médicos y odontológicos. Pasaremos a un examen clínico donde veremos la posición de tus dientes y de tus maxilares. Para poder entregarte un mejor diagnóstico, analizaremos minuciosamente tus fotografías y tus radiografías para así poder evaluar la maloclusión dental que te está afectando en el momento. Te explicaremos los planes de tratamientos que tenemos, desde ortodoncia invisible y todos los diferentes tipos de brackets. Después de que puedas escoger, y te vamos a entregar un plan de tratamiento que será explicado minuciosamente. Ok, tenemos las diferentes opciones de pago para que tú puedas adquirirlo. Bueno, a mí que me gusta este anuncio, si ustedes se dan cuenta, ahí está explicando exactamente cómo es una valoración con ella y cuál es el paso a paso. Pero para mí es muy importante partir de la base de ella está segmentando ahí con el guión, es decir, cuando ella dice cómo es su forma de trabajo, pero también uno puede segmentar con el tipo de imágenes que usa. Entonces, por ejemplo, este es un referente que a mí me gusta mucho, que es de Sebastián Grillo, y en donde también habla de los 5 pasos indispensables de su evaluación. Entonces, más allá de eso, nuevamente te vas a dar cuenta que es un guión muy parecido, en donde habla de cómo es una valoración con esta persona. Es un rehabilitador más enfocado en la parte estética, pero más allá del guión, yo quiero que tú veas la diferencia entre un video y el otro. Entonces, fíjate en las instalaciones de este versus las instalaciones del otro video que estábamos hasta acá. Entonces, el tipo de imagen y las partes de la clínica que uno muestra segmentan por uno. No es lo mismo esta parte de la clínica versus esta parte de acá. No es lo mismo esta paciente que parece, mejor dicho, parece casi una modelo versus esta paciente que parece pues una vieja común y corriente. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero es con el tipo de pacientes que tú muestras y las locaciones que tú muestras de tu clínica, vas a segmentar muy bien el tipo de pacientes que te llegan. Entonces ese pedazo es súper importante. Ahora, más allá de esto, a mí me gusta mucho a nivel de cortes. Este de hecho no me parece que sea un buen anuncio a nivel de cortes, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho analizar cuáles son las tomas que está utilizando la competencia dentro de esto. Entonces este es un anuncio que yo descargué de la biblioteca de anuncios de Meta, y nuevamente yo no quiero entrar en este momento hacer énfasis en el guión, sino en las diferentes escenas que usa la clínica. Él está caminando, ¿cierto? Tú vas a llevarte una idea de cómo son esos pasillos. Después ves aquí cómo es la entrada, luego ves nuevamente el pasillo, ves la recepción, ves diferentes cortes de la misma persona ahí, luego ves cuando llega el odontólogo, cómo son los sofás, ves el tipo de cámara, cómo son las fotos que toma. Cada una de estas imágenes en donde hace cortes como tal nos indica el tipo de video que necesitamos, y si tú te das cuenta, este es un video que está producido profesionalmente y nos da mucho una idea de el tipo de profesionalismo que él quiere comunicarle a los pacientes. Entonces yo aclaro esto porque todo aquí comunica. Pero bueno, regresando a la biblioteca de anuncios, lo primero que yo hago es entrar a analizar este tipo de comunicaciones. Esto lleva activo desde el 10 de octubre, ok. Yo entraría a ver cómo es esta comunicación de acá y veía exactamente cuál es el guión que está utilizando María José Riveros para promocionarlo como tal. Ortodoncia Invisible llegó para quedarse. Hoy, entonces, digamos que a mí me gusta uno de estos. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Yo hago clic aquí, pongo guardar el video como, y bueno, etcétera. Aquí va a quedar guardado. Entonces, lo primero que me voy a hacer es, me voy a meter en descargas, y este video que acabo de ver lo voy a renombrar y voy a poner, no sé, dentistería digital, y voy a poner
tipos de ortodoncia, .mp4, y esto me va a permitir ya ver el video aquí. Después lo que yo voy a hacer literalmente es me voy a meter en esta herramienta Castmagic. Creo que hay una prueba gratuita, si no pues págala, es muy buena. Y yo lo que hago es meto este video aquí y básicamente esto me va a dar la transcripción entera. Entonces aquí me dice la ortodoncia invisible llegó para quedarse. Hoy muchos de ustedes tienen este tipo de tratamientos metálicos o estéticos, sin embargo se ven. ¿Qué me dices si ves a este paciente el cual tiene un tratamiento activo de manera invisible y puedo mostrarla? Entonces yo podría, digamos que a mí me gustó este guión y vi este anuncio y yo digo, yo me siento identificado con este anuncio. Yo lo siguiente que haría es empezar a reescribir ese guión. Entonces voy a verlo. Espérense. Entonces, démosle play a esto y veamos el guión. La ortodoncia invisible llegó. Bueno, muchos de ustedes tienen este tipo de tratamientos metálicos estéticos. Sin embargo, se ven que me dices si ves a este paciente, el cual tiene un tratamiento de ortodoncia activo de manera invisible. Y voy a mostrarte que es un paciente que tiene un alineador dental y esta es la placa que cada vez que te la pones realiza los movimientos que yo programé previamente en un software. Es un tratamiento completamente digital, cómodo. Ok, ¿qué me gusta de este video y qué no me gusta? Pero obviamente es facilita, es un video súper casero, pues más que casero, me refiero a lo hace en una sola toma. Tú decides si lo puedes hacer en una toma o en varias tomas. Si se te facilita mucho hablar como María José, puedes hacerlo así. Si no, te recomiendo hacerlo en más tomas. Pero el punto es, tú llegas y sacas esto acá y después de este pedazo aquí, no sé, abres ChatGPT y le dices reescríbeme esto. Entonces dices, hola ChatGPT, quiero que asumas que soy un ortodoncista. Quiero que reescribas el siguiente guión para mi clínica, la cual se llama Smile Consult. No sé, no me lo voy a meter. Entonces aquí me lo va a reescribir y dice, hola y bienvenidos a Smile Consulting. Ok, este pedazo aquí quizás lo cambiaría. Sean escuchados, ustedes están buscando tratamientos que no solo sean efectivos sino también discretos. En ese sentido queremos presentarles un innovador enfoque. Ok, no me gustó tanto, pero bueno, yo podría reescribir esto y decirle como, ok, quiero que hagas más énfasis en el discurso, en los pain points que tiene un paciente que quiere realizarse ortodoncia. Ten una comunicación directa y sé persuasivo. Entonces, no sé, algo así. Obviamente esto me toca pulirlo mucho más y demás. Pero bueno, bienvenidos a Smile Consulting, donde tenemos los desafíos reales que enfrentan a aquellos que desean transformar su sonrisa. Sabemos que la decisión de someterse a un tratamiento ortodóntico no siempre es fácil. Brackets metálicos, visibles, bueno, hay pedazos de aquí que me gustan, pero yo como tal miraría este guión, lo reescribiría de forma tal que sea mucho mejor y tenga los componentes que me gustaron de este anuncio, que lo que les digo ya sabemos que va bien porque lleva 2 meses activo, y simplemente haría este anuncio mejor, punto. Ahora, asumiendo que ya tienes esto, pues la tarea es buscar y puedes hacer esto de buscar diferentes personas o simplemente te metes aquí. A mí me gusta hacer esto, pones Invisalign Bogotá y tú ves que están pautando en Invisalign en Bogotá diferentes personas y analizas una por una cada una de estas piezas para ver qué es lo que están haciendo. Entonces este es un muy buen enfoque y a mí me gusta mucho hacer esto porque es que al final del día esto es la misma razón por la cual un odontólogo paga, no sé, $3,000 para ir a un curso de carillas de resina o de técnica indirecta o lo que sea. ¿Y por qué toman esos cursos? Porque no quieren ponerse a adivinar. Nadie quiere cagarla con un paciente real. Y es lo mismo, uno puede o irse de creativo y cagarla en el proceso, o puede ver exactamente qué está haciendo la competencia, que es exactamente este proceso, ver qué les ha funcionado, y uno puede saber qué les ha funcionado por el tiempo que lleva en circulación el anuncio, y con base en eso reescribir el guión y mejorarlo. Entonces ese es el proceso lógico aquí. Tú espías a tu competencia, ves qué están haciendo
y con base en lo que están haciendo, tú mejoras. Entonces ese es un proceso que quita tiempo porque yo buscaría Invisalign y buscaría todos los anuncios que en donde alguien haya hecho Invisalign, me llevaría ideas creativas de acá. No solo buscaría Invisalign, buscaría ortodoncia invisible y indagaría qué es lo que están pautando ahí, pero buscaría cada uno de estos, incluso no solo en Colombia, sino vería en otros países para llevarme otras ideas creativas. Bueno, pero el punto y a lo que quiero llegar aquí es que lo que dices en el video va a segmentar muy bien por ti y va a llevar al tipo de pacientes que tú quieres. Y un buen ejemplo, que de hecho vale la pena aquí aclarar y lo voy a agregar en una diapositiva adicional, es que una muy buena forma de segmentar, o que a mí me gusta mucho, es tú arrancar un video diciendo, no sé, vives en Bogotá y te gustaría alinear tu sonrisa sin usar brackets. Si tú dices eso, ¿qué pasa? Que si tú dices eso en el video, en los primeros 3 segundos, si yo no vivo en Bogotá, no voy a ver el video. Si yo vivo en Bogotá, veo el video, pero no me gustaría alinear mi sonrisa sin usar brackets, lo voy a dejar de ver. Y si yo ya tengo la sonrisa alineada, no voy a ver el video. Para mí esto ya es indiferente. Entonces, a esto me refiero con que uno en el guión está segmentando. Si yo digo esto en los primeros 3 segundos, de antemano yo ya estoy segmentando al tipo de gente que le quiero llegar y que va a estar pendiente de mi anuncio. ¿Ok? Este es un muy buen ejemplo de uno cómo puede segmentar en un guión y qué es lo que uno puede decir. Ahora, ¿cuáles son mis sugerencias que hago cuando hablamos de este apartado? Primero, auditar a tu competencia directa, ver qué están pautando. ¿Por qué? Porque si lo están pautando y llevan tiempo haciéndolo, probablemente les funcione. Siguiente es analizar otros mercados. A mí me gusta mucho ver qué están haciendo en México, en Chile, en Perú, en República Dominicana, porque hay gente que está haciendo cosas muy bien y vale la pena verlo. E incluso me gusta ver qué están haciendo en el mercado norteamericano a nivel publicitario en español, porque uno se puede llevar muy buenas ideas creativas. Lo siguiente, como te mencioné, es bueno filtrar por tiempo. ¿Por qué? A la gente no le gusta botar su dinero a la basura. ¿Y qué pasa? Los anuncios más viejos son los mejores. ¿Por qué? Porque si llevan buen tiempo activo es porque a la otra persona le está funcionando y nadie va a botar su dinero a la basura. Siguiente es ¿qué dices importa? Es más importante crear un buen guión que hacer una buena segmentación, porque el guión segmenta por ti. Un buen ejemplo es el anterior. Oye, ¿vives en Bogotá y te sientes inseguro cuando hablas? Hola, soy tal odontólogo, he ayudado a cientos de pacientes como tú a mejorar su sonrisa por medio de carillas, sígueme para más información. Pero ahí ya segmenté exactamente al tipo de pacientes que le quiero llegar. Entonces es más importante qué dices en el anuncio que cómo segmentas en la parte de atrás. Lo siguiente es el efecto Tinder o Booking, y es, ¿alguna vez has visto a una persona fea en Tinder? ¿Has visto un hotel feo en Booking o en Airbnb? No, todos se ven perfectos. Y cuando uno los va a ver en la vida real, no son tan bonitos como se ven en las fotos. Lo mismo es acá. Todos pueden mostrar su mejor ángulo. Muestra las mejores partes de tu clínica y a pacientes atractivos si tú quieres atraer ese tipo de pacientes. Si tú usas, como en el ejemplo de Grillo, traes a una modelo o una mujer que esté súper churra, o un man que sea un modelo, pues ese es el tipo de pacientes que vas a traer. En contraste, si traes pacientes más como de un perfil popular, pues es el tipo que te va a llegar. Si usas gente como la que utilizó María José Riveros o Dentistería Digital, pues te van a llegar ese tipo de pacientes. Pero el punto aquí es que tú puedes ser bastante selectivo con el tipo de pacientes que llegan, porque muy seguramente ese es el tipo de gente que te va a llegar. ¿Listo? Y esto es muy importante tener en cuenta, porque es que, por ejemplo, si tú utilizas un testimonio de un paciente y ese testimonio es de un paciente que es un modelo, ese testimonio es valioso para otros modelos. Si tú usas un testimonio de alguien que es un director de ventas, te van a llegar más directores de ventas. Entonces, la gente que tú eliges para esos videos es el tipo de pacientes que te van a llegar, ¿ok? Y lo siguiente es crea anuncios cada mes. Y regresamos a lo que vimos en la lección pasada. ¿A ti te gusta ver el mismo anuncio 6 veces? No. Entonces, ¿qué te hace pensar que al paciente sí? Es importante que todos los meses estés cambiando de piezas publicitarias, porque si no, eso empieza a generar fatiga, porque uno ve el mismo anuncio unas 15 veces y uno está como, ay, bueno, ya, ¿cuándo van a cambiar de anuncio? Ok, ya que hemos abordado el mensaje, quiero que hablemos de la parte técnica y estratégica
Pero antes quiero que hablemos de lo que es el presupuesto, porque la mayoría de odontólogos fracasan porque sueñan con ser ricos, quieren vender, no sé, $50,000, pero tienen hábitos de pobre y presupuestos muy limitados o presupuestos súper mendigos. Entonces, para saber cuánto deberíamos invertir en marketing, nosotros deberíamos tener en cuenta dos componentes. Y yo quiero que hablemos del primero, que es cuánto invertir según los ingresos de tu clínica. Entonces, a mí esta es la distribución que sugiere Alejandro Mejía, es un experto. Si tú lo buscas en YouTube y pones, no sé, finanzas para odontólogos, vas a ver muy bien él cómo habla de administrar la clínica. Es un crack y habla de, pues, esta es la distribución que dice. Para mí llamativo es que él dice que una clínica debería invertir entre el 5 y el 10% en publicidad. Y yo estoy parcialmente de acuerdo en esto. Porque si tú ves mi distribución, y si vendes menos de $10,000 mensuales, yo recomendaría un 20% de publicidad, que le metas mucho aquí. ¿Y por qué? Sí, te va a quitar te va a quitar margen, no te va a entrar tanto dinero al bolsillo, pero es como esto de que digo acá. A nadie le gusta comer, pues lo que ya sabemos, pero es mejor tener márgenes bajos un rato y comerse eso que ya sabemos unos cuantos mesecitos, que saborearlo toda la vida. Y lo que pasa es que muchos odontólogos no destinan un presupuesto alto a publicidad, y como no lo hacen, pues su crecimiento es lento y tortuoso. Entonces, si tú quieres que tu clínica crezca relativamente rápido, de cada 10 pesos que te entren, 2 méteselos a publicidad. ¿En el corto plazo se va a ver reflejado eso en pacientes? No, pero en el mediano y largo sí. Entonces, es importante que tengas esto presente. Ahora, ¿qué aprendemos de esto de acá? Si tú te das cuenta, en la relación que nos mostraba Alejandro, hay una correlación directa entre cuánto ingresas en ventas y cuánto debes invertir en marketing. Según Alejandro, tú debes invertir entre el 5 y el 10. En mi caso, si tú vendes menos de $10,000, yo recomiendo el 20. Pero sea cual sea el caso, lo importante aquí es que según lo que ingresas es lo que tú inviertes en publicidad. Entonces, si yo gano, no sé, $2,000 mensuales, pues yo invierto entre 200 y 400. Pero si yo quiero ganar 5,000 mensuales, pues debería invertir entre 500 y 1,000. ¿Qué pasa? Hablamos del segundo punto, y es cuánto invertir según el tratamiento que promocionas. Porque hasta aquí, esto está muy bonito, asumiendo que todo es una distribución perfecta. Pero yo quiero que hablamos de cuánto debemos invertir según el tratamiento que queremos salir a vender, porque eso también es un factor que influye. Entonces, ¿qué influye aquí? La cantidad de invertir debe estar relacionada con el tratamiento que promocionas, el precio del mismo. No es lo mismo salir a vender una limpieza que a vender carillas en cerámica. Y por último, pues cuánto es el ROAS, o más bien el retorno a la inversión publicitaria. Es decir, de cada peso que tú metes, cuánto te está dando de vuelta. Entonces, esas son unos análisis que nosotros hemos identificado para diferentes tratamientos. Esto puede variar según la clínica dental, pues cuánto tiempo llevan haciendo publicidad y demás, ¿no? Pero pues a grosso modo quiero que te quedes con esto. Y es que si tú promocionas ortodoncia, pues por cada peso que metes vas a recibir 5. Ojo, lo que te digo, esto puede ser más alto o puede ser más bajo dependiendo de si arrancas hoy o si llevas 10 meses haciéndolo, o si tus anuncios son muy buenos o no. Y bueno, vemos aquí implantes y prótesis 5, de endodoncia 5, carillas 10, diseño de sonrisa 6, blanqueamiento 4, limpieza 3. Es decir, si yo meto, no sé, un peso en carillas, 10 pesos, un peso en carillas, voy a recibir 10 a cambio. Pero entonces, aquí es algo importante tener presente, y es, yo quiero que veamos esto con un ejemplo. Y es, hablando del presupuesto publicitario, digamos que tus ingresos mensuales son de $7,000. Entonces, ¿cuál es la inversión publicitaria según los ingresos que vimos anteriormente como tal? Pues deberían ser unos $700, que es el 10%. Creo que tanto como yo como Alejandro llegaremos al acuerdo que ese es un buen presupuesto. Ahora, digamos que el tratamiento promocional que tú quieres es Invisalign. ¿Cuál es el precio de venta de este Invisalign? $4,000. Y ojo, de estos 4,000 no es como que te entren todos de una, sino que puede que te entren la primera cuota 1,000 y los siguientes 3,000 en 8 cuotas, lo que sea. Entonces el ingreso sería 1,000 como tal, y esto nos habla mucho de la importancia de, pues, si bien es importante ofrecer financiación, también es importante que tú recibas todo el dinero lo antes posible, porque tú al final del día juegas con ese presupuesto. Entonces, ¿cuál es el ROAS aquí que vimos en la anterior tabla? Si yo meto un peso en esto, me va a devolver 5.
Entonces, nuevamente, este 5 es variable, cambia dependiendo de si lo hago bien o no. Y bueno, ¿cuál es la inversión publicitaria para vender un tratamiento en este caso? Pues si yo divido el precio de venta, que es de 4.000, y lo divido entre 5, que es el ROAS, significa que yo debería estar pautando por lo menos $800. Lo curioso de esto es que yo puede que paute $800, pero al final a mí solo me van a entrar 1.000 y puede que yo le tenga que pagar a Invisalign y yo voy a sentir que ese dinero nunca se vio reeditado. Pero esto me habla mucho de cómo están estructurados los negocios de los odontólogos y de yo cuánto tengo que invertir. Entonces, ¿qué te puedes llevar de aquí? Si tú eres un odontólogo que está vendiendo lo tuyo a cuotas, el tratamiento de ortodoncia, va a ser muy difícil que tú crezcas. Tú tienes que empezar a venderlo a tickets más altos para que puedas empezar a ganar. Pero si tú vendes carillas o lo que sea, pues tú debes tener en cuenta que, hey, si tú quieres vender algo que vale, no sé, $5.000, pues es probable que tú le tengas que meter como entre $500 o $1.000 para lograr el mismo resultado. Entonces, ¿qué te puedes llevar de esto? Que si tú quieres vender más tratamientos premium, debes invertir como si ya vendieras los tratamientos que quieres. ¿Y qué pasa? Que la inversión para vender un tratamiento Invisalign no te servirá para conseguir 3. Y es aquí en donde veo que muchos odontólogos sufren. Porque es que puede que le metan $500 en Invisalign y un mes les va bien, venden 2, pero el otro les va mal, tienen un resfriado, no venden en el siguiente 1. Y es como que, hey, lo normal es que siempre sea 201, 201 porque estás invirtiendo eso. Si tú te quieres meter 3, 4, 5, pues tienes que invertir 3, 4, 5, porque así como vas a tener un mes bueno donde puede que te entren 10 o lo que sea, pues vas a tener un mes malo en donde donde solo te van a entrar 2, pero igual la regresión a la media va a dar a que tú siempre vendas, no sé, 5 o lo que sea. ¿Listo? Ahora, antes de entrar con el último pedazo, yo quiero que hablemos de por qué unos dentistas no invierten en publicidad y les va bien. O sea, mucha gente que pregunta, dice como que hey, esta gente como María José, como Federico Baena, como Monto Estudio, no invierten, y eso es que ellos sí invierten, pero bueno, según ellos, ellos no le meten tanto en anuncios, sino más bien tiempo, y se preguntan por qué les va bien. Y es, ellos invierten lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Ellos invierten muchísimo tiempo en crear contenido. Y aquí voy con esto que al final del día o inviertes tu tiempo o le metes dinero para que tu clínica crezca, pero no hay un atajo alrededor de esto. Entonces, o sales en cámara y creas contenido o le metes dinero a anuncios, pero esas son básicamente las dos alternativas que hay. Bueno, y una tercera que es conseguir influenciadores, pero este no es el video adecuado para eso. Ahora sí, yo quiero que veamos la parte técnica de los anuncios, ¿ok? Y para esto vamos a utilizar lo que es el Meta Ads Manager, Ad Copies en Instant Form y del título. Entonces yo no voy a entrar tanto en detalle en cómo montar una campaña publicitaria, simplemente voy a ir a grosso modo cómo la montamos nosotros y algunos puntos adicionales. Entonces primero lo que nosotros hacemos es, en este caso acá nosotros montamos una campaña de clientes potenciales, es decir, cuando tú vas a meterte aquí y tú vas a darle clic en crear, nosotros hacemos campañas aquí, ponemos crear y nos gusta la de clientes potenciales. ¿Está bien o está mal? No, es el estilo que nos gusta a nosotros, ya te voy a explicar por qué, pero a nosotros nos ha ido muy bien con los formularios instantáneos, ya te diré por qué. Pero lo primero que hacemos es esto, continuamos, y bueno, después de esto yo quiero ya mostrarte bien cómo tenemos estructurada esta campaña para que te lleves una idea. Entonces lo primero que tenemos son los clientes potenciales como tal, y ponemos aquí un presupuesto de lo que vamos a pautar en este apartado. Ahora, después de esto, nosotros decimos que queremos hacer formularios instantáneos, elegimos la página, todo esto, y después seleccionamos el área en donde queremos, en este caso es en Querétaro. Elegimos en este caso una base de datos, creamos un público similar de la base de datos de un 5%, y ponemos estas edades. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque la mejor forma para conseguir pacientes similares a los que tú ya tienes, pues es agarrando la base de datos de tus pacientes actuales, entregarle esto a Facebook y que Facebook busque a pacientes muy parecidos. Y bueno, lo siguiente que hacemos es que utilizamos 3 tipos de anuncios. Entonces tenemos este de acá y este de acá.
Entonces, en nuestros casos lo que nosotros hacemos es que estos anuncios, primero que todo, utilizamos 3 anuncios, que es lo que tú ves acá, por cada conjunto de anuncios. ¿Por qué? Porque entre más anuncios tengas, pues la inteligencia artificial de Facebook puede indagar cuál es el que más está gustando y mostrarlo. Pero es importante que siempre utilicemos más de uno. Ahora, después de esto, nosotros ponemos aquí y ponemos un texto principal, que es este de acá. Ponemos otro texto principal, ponemos un título, ponemos un par de descripciones, un llamado a la acción que es de más información, y luego ponemos esto en un formulario. Entonces, antes de entrar en materia, nosotros tenemos una plantilla que es esta de acá. A mí me encanta. Si quieres me la puedes pedir y yo con mucho gusto te la paso. Pero es muy buena porque uno puede tener toda la información ahí. Entonces, por ejemplo, voy a buscar aquí Real Resendiz, y nosotros metemos todos los anuncios y todos los copies en una misma plantilla acá para saber exactamente cuál es el odontólogo, cuál es el servicio que queremos vender, en dónde está ubicado, cuál es el objetivo. Aquí ponemos toda la información y aquí tenemos todos los anuncios que queremos tener, y aquí tenemos la información del formulario que vamos a crear. Entonces, como te mencioné, a mí me gusta mucho hacer esto con un formulario, es decir, la gente cuando va a ver el anuncio va a llenar un formulario y este formulario nos llega a nosotros. Y cuando nosotros hacemos el formulario tenemos en cuenta esta información de acá, que es básicamente esto que tú ves aquí. Entonces, por ejemplo, no sé, por decirte algo, si yo fuera a crear un formulario, por ejemplo, pues yo lo que haría es meterle la información que tenemos acá, ¿cierto? Pondría esto aquí, lo marcaría con más volumen, espérate, de título utilizaría lo que acabo de poner acá, carillas dentales en Querétaro. De descripción utilizaría esta descripción de carillas, o sea, esto a mí me facilita para que no pierda mucho tiempo. De preguntas, le agrego una pregunta de opción múltiple, y esta siempre me gusta hacerla. Me gusta preguntarles es si les gustaría realizarse carillas o no, porque hay mucha gente que simplemente llena ese formulario pero no lo ve bien. Entonces a mí me gusta mucho de una vez filtrarlos por si les gustaría o no les gustaría. Y esto lo pongo aquí como tal. Agrego otras preguntas para que se llenen automáticamente, como el mail, el nombre completo y el teléfono. Dejo hasta acá. Agrego el link de la política de privacidad. Si no tienes política de privacidad, pues no te va a funcionar, pero pues bueno, no sé, aquí metemos este link, lo que sea, texto del enlace, ponemos esto, y aquí ponemos el mensaje que iría para los clientes potenciales, que sería este de título acá, que sería esto. Sería esta la descripción, lo que te digo, todo lo copiamos y lo pegamos, ver nuestro sitio web. De enlace pondríamos esto, y de texto pondríamos aquí mirar casos de éxito, no sé. Y así creamos nosotros un formulario. Si tú te das cuenta, lo hice pues súper sencillo, lo hice muy rápido, eso sí lo sé. Pero el punto es, nosotros creamos un formulario que los pacientes van a llenar cuando vean el anuncio. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque tan pronto la persona llene este formulario, yo lo puedo, de hecho sí lo voy a cancelar, yo puedo conectarlo con Dentitool para que, si tú te fijas aquí, voy a meterme si estamos en la cuenta de Israel, yo me puedo meter aquí en la parte de integraciones y en Facebook Form Field Mapping. Si tú te das cuenta, en el anuncio que es acá, tú ves que estamos utilizando SC Instant Form Carillas Dentales 2.0, que es esta acá, que es este SC Instant Form Carillas Dentales 2.0. Yo puedo meterme acá, y básicamente son las mismas preguntas que hicimos acá. ¿Por qué esto es importante? Porque yo puedo hacer que tan pronto el paciente llene la información, esto automáticamente le envíe un mensaje por WhatsApp y que le empiece a hacer seguimiento al paciente, todo en piloto automático. Entonces a mí por eso me gusta mucho así. Pero bueno, al final tengo esto, y al final simplemente pues lo que te digo, nos encargamos de tener 2 conjuntos de anuncios, que es uno aquí con 3 anuncios y otro conjunto acá
con los mismos 3 anuncios, solo que con audiencias distintas. O sea, y básicamente montamos la campaña y le damos play. ¿Ok? Entonces, pues aquí obviamente fui un poquito rápido. No entré tan en detalle. Yo creo que si tú buscas en Facebook cómo montar bien una campaña publicitaria, lo puedes ver mucho más en detalle. Pero aquí yo quería entrar como en líneas generales cómo hacemos las campañas, cuántos conjuntos de anuncios tenemos, cuántos anuncios utilizamos, qué tipo de objetivo utilizamos, cómo hacemos la segmentación, principalmente por bases de datos, y cuál es y cómo la estructuramos. Sugerencias que tenemos aquí: primero que todo, tener mínimo 2 anuncios por conjunto. Si tú te das cuenta, aquí utilizamos 3. ¿Por qué? Porque queremos que la persona tenga la posibilidad de ver varias piezas y que Facebook encuentre incluso la mejor pieza de estas. Lo siguiente es tener mínimo 2 segmentaciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes partir de la base que una sola segmentación es la correcta. Tienes que tener dos audiencias distintas, y con base en eso empiezas a ver cuál es mejor. Lo siguiente es mínimo 5 días de aprendizaje, y es no apagues una publicidad porque va mal. Dale tiempo para que Meta lo optimice, y con el paso del tiempo tú vas a ver mejores resultados. Las campañas que nosotros hemos visto que traen mejores resultados llegan al cabo de 2 o 3 meses, no a los 5 o 10 días. Entonces esto habla mucho de pues que la mayoría de odontólogos están apagando las campañas al poco tiempo, cuando la realidad es que lo normal es que los buenos resultados se dan con el paso. Siguiente es formularios. A mí me gusta porque lo puedo conectarlo con Dentitool para que haga seguimiento automatizado. Pero si a ti te gustan los objetivos de tráfico o que te llegue un mensaje derechito al WhatsApp o al Messenger, pues también está bien. A mí me gustan los formularios porque nos ha funcionado y podemos hacer que quitarle mucho más trabajo al asistente o a la recepcionista. Entonces eso nos ha funcionado bastante. Y lo siguiente es revisar la frecuencia. Es decir, ¿qué es esto de la frecuencia? Es cuántas veces alguien me está viendo en promedio. Entonces, cuando un anuncio llega a 3, es hora de cambiar los anuncios y usar nuevas piezas creativas. Entonces, por ejemplo, si tú ves aquí esta campaña nuestra, hemos utilizado diferentes tipos de anuncios, y la frecuencia al final es de 2.92 de esto en un lapso de un mes. Es decir, del 1 de noviembre al 28 de noviembre, la gente nos vio en promedio 2.92. ¿Y esto por qué es importante? Nosotros tenemos un control riguroso de cuánto estamos invirtiendo y los resultados que esto está generando. Entonces, por ejemplo, si tú ves en esta gráfica de acá, tú puedes ver que esta es la fecha del 1 de noviembre al 26 de noviembre, y tú puedes ver los clics y el número de contactos que estamos recibiendo. Y en la medida que pasa el tiempo, cada vez estamos recibiendo menos clics, o sea, 343, una semana después 299, una semana después 240, una semana después 227. En cuanto a contactos o leads que nos llegan, una semana 124, la otra 119, la otra 80 y la otra 88. Pero si tú te das cuenta, los números van cayendo. ¿Y por qué van cayendo? Porque si alguien me está viendo demasiadas veces, pues necesita que vea otro tipo de contenido para que el resultado vuelva a repuntar. ¿Ok? Entonces, eso ahí. Y la siguiente recomendación es: mide las conversiones. No te enfoques por qué trae más leads, sino enfócate en qué trae más ventas, y la única forma de hacer eso es midiendo todo súper bien. Si tú tienes todo esto medido y tú sabes cuáles son los anuncios que te están trayendo una mayor efectividad, esto al final del día te va a dar una luz de qué es lo que trae mejores resultados. Y nuevamente, pues, ¿qué es lo que a mí me gusta, por ejemplo, de Dentitool? Por mostrar un ejemplo sencillo, es que uno puede saber qué anuncio y qué segmentación está trayendo mejores resultados, ya para finalizar este apartado acá. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver esto aquí, y yo puedo saber que, por ejemplo, aquí han llegado 3 leads de esta segmentación de acá, que de esta me ha llegado 1, y de esta acá me han llegado 30, que es de Ibarra, no sé, anuncios 1 a 3, y yo puedo saber que es el anuncio número 2 el que me está trayendo estos leads. Yo puedo ver esta acá, puedo saber que es el anuncio número 3, este me ha traído 102 leads, con la segmentación de belleza, estética y spas, es el anuncio número 2 de Santiago. Es decir, nosotros podemos saber exactamente cuál es el anuncio que trae mejor conversión y que me está trayendo pacientes efectivos. ¿Ok? Entonces, bueno, sé que abordé muchísimos temas, pero que quiero que te lleves de aquí, pues principalmente la importancia de que tu guión es el que va a segmentar por ti, no la segmentación que haces
2, ten un presupuesto que sea acorde a los ingresos de tu clínica y al tratamiento que tú quieres vender. Y 3, que cuando montes la campaña es importante que tú utilices varias piezas creativas y varias segmentaciones para que de alguna manera esto te ayude a pues empezar a segmentar mejor. Ni siquiera empezar a segmentar mejor, a empezar a obtener mejores resultados. Bueno, no es más, nos vemos en la próxima lección, que es la de ventas. Espero que esta lección haya sido de tu total agrado y nos veremos.